Buenos días, estudiantes del cuarto grado de primaria. Hoy vamos a realizar nuestro nuevo tema para este segundo bimestre, ¿de acuerdo? Que, según lo programado, el nuevo tema sería parónimos, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a trabajar. Para ello, damos inicio con la definición de parónimos. ¿Qué cosa será parónimos? Nos dice que parónimos son aquellas que tienen entre sí semejanza sonora, pero con significados distintos. ¿Cómo será semejanza sonora? Es decir, que estas palabras van a estar o se van a relacionar casi en lo que son sonidos, ¿sí? Cuando yo las voy a escuchar, voy a pensar que son palabras iguales por el simple hecho de haberlas escuchado, porque simplemente son sonidos. Pero, ¿cómo se va a diferenciar estas palabras parónimos? En pronunciación, si bien es cierto, en pronunciación, disculpen, en pronunciación hay cierta similitud, cierta semejanza. En escritura también. Pero, ¿en qué se va a diferenciar en sí? En el significado. Aquí, en estas palabras parónimas, podrán ser iguales, o mejor dicho, podrán tener cierta similitud en pronunciación, en la escritura, pero en significado no. Es totalmente opuesto, no se toca, ¿sí? De esta manera es que para poder saber qué son parónimos, nos vamos a basar en los ejemplos para que pueda ser comprendido, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, este año haré un curso sobre la cultura maya. ¿Existe una cultura maya? Sí. Listo. Lo que está con rojo es una palabra parónima. En el siguiente ejemplo, la malla de esta red se rompió. Si la primera y segundo ejemplo, malla, malla, suena tal cual, es igual. Pero ¿qué cambia? La escritura. ¿Qué más cambia? Significado, ¿sí? Porque la pronunciación es igual. Maya, maya. ¿Escritura será igual? No, cambia. ¿Significado será igual? Obviamente que no. Igual sucede con los otros ejemplos. Los abuelos tienen mucho afecto por sus nietos. Afecto, de acuerdo. Esa pastilla recién está haciendo efecto. Entonces, afecto, cariño, ¿sí? Mientras que la otra palabra o el otro término, efecto, ¿sí? Es una consecuencia, algo que se está esperando de algún tipo de acción, ¿sí? Entonces, afecto, efecto. Pronunciación, sí hay cierta similitud de pronunciación. Escritura, aquí varía en el inicio de las palabras, mientras que el resto sí se mantiene tal cual. Entonces, escritura, hay cierta similitud, ¿sí? Pero significado obviamente que cambia totalmente. Igual sucede. Le pondré una hierba deliciosa a la salsa. Hierba, ¿ya? Hasta que no hierva el agua, no lo apagues. Entonces, hierba, hierba. Pronunciación, sí, se pronuncia ambas igual, no altera nada, es tal cual. Escritura, cambia, ¿sí? Si se están dando cuenta, si están observando, ¿de acuerdo? Cambia totalmente. Y significado, que obviamente no tiene nada que ver, son de distintos campos, distintas sociedades, ¿sí? Entonces, esos son los parónimos. Parónimos donde tiene cierta similitud cuando la escuchamos, ¿sí? Cierta parecido en cuanto a lo que es sonoro, pero recuerden que en la escritura varía y en el significado, mayormente en el significado. No vamos a encontrar ambas palabras que signifiquen lo mismo, ¿sí? En cuanto al tema de parónimos, obviamente. Listo. Entonces, esos son los parónimos, son aquellas que tienen entre sí semejanza sonora, que es sonora cuando tú la escuchas. Crees que son palabras iguales, pero no.
porque cambian en la escritura y en el significado más que nada. ¿De acuerdo? Listo. Encontramos tipos de parónimos. ¿Cómo serán tipos de parónimos? Tónicos o acentuales. Tónicos, ¿qué cosa será tónicos? Es decir, cómo tú lo escuchas, el sonido de las palabras. A eso se refiere tónico. Tónicos, el sonido de las palabras. Y se diferencian por el lugar de la tilde o acento de qué? De una palabra. Ejemplos. Carne, ¿sí? Carne, que es parte del cuerpo humano o de un animal. Listo, carne. Y si tenemos otra palabra parónima, carné, que sería un documento. Entonces, carne, carné. ¿Se escribe tal cual? Sí, tal cual, casi parecido, ¿sí? Pero ¿qué se diferencia en la tilde? En eso se va a diferenciar. Igual sucede el, la pelota, el sombrero. Estoy utilizando artículo el, la. Pero ¿en qué se va a diferenciar la otra palabra? El pronombre el, ¿sí? O sea, que va a llevar tilde, ¿de acuerdo? Entonces, en una, solo quiero que te des cuenta aquí, ¿sí? Que llevan tilde y las demás no llevan tilde. Aquí lleva tilde y aquí no lleva tilde. Entonces, en esa se va a diferenciar tipos tónicos, porque tónicos es el sonido, es la tilde de una palabra. Si escuchas o ves dos palabras iguales, pero que una lleva tilde y la otra no, obviamente sería tipos de parónimos, ¿de acuerdo? Igual sucede papa. Papa, ¿sí? Lo que comemos, tubérculo, ¿de acuerdo? Como también podría ser el papa de una iglesia, ¿sí? La autoridad, ¿de acuerdo? Como también papá. Cada uno de nosotros tenemos un papá, que es padre de familia. Entonces, a eso quiero que te des cuenta, tipos tónicos o acentuales. ¿Qué cosas son tipos tónicos o acentuales? Cuando tengo dos palabras y una se escriben tal cual, se escribe tal cual. Lo único que se va a diferenciar es la tilde, que una va a llevar tilde, mientras la otra no va a llevar tilde. Pero, ojo aquí, ¿ya? Se van a escribir iguales, se escriben tal cual. Lo único es que una palabra va a llevar tilde, mientras que la otra no, ¿sí? Entonces, a eso se refiere mi primer tipo. ¿Y cómo será el segundo tipo de letra? Es decir, la escritura, ¿de acuerdo? Pronunciación similar, pero la escritura cambia. Al igual que el significado no se toca, siempre, siempre van a estar de distintos campos, ¿sí? Entonces, ¿cómo será este tipo de parónimos de letras? Nos dice que se diferencia por el cambio de una o más letras que forman las palabras. Ejemplo, hambre, tengo hambre. Y el otro, hombre, hambre, hombre. Pronunciación tal vez similar, hay cierta similitud, ¿de acuerdo? Pero aún así no dice que son palabras parónimas. ¿Por qué? Porque simplemente cambia las vocales hambre, hombre. Igual, suelo, suela, cambia las vocales, ¿sí? Suelo, tenemos la O, la vocal O, mientras que en la otra suela ya no sería la vocal O, sino la vocal A. Adaptar, adoptar. Actitud, aptitud. Entonces, mi segundo tipo de letra, ¿cuál? Que se refiere a que también similitud de palabras, pero van a cambiar una letra, nada más. Y el significado, obviamente, es total, no se toca, ¿de acuerdo? Entonces, eso ha sido nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Parónimos, aquellas palabras que tienen entre sí semejanza sonora, sonora, como yo escucho esas palabras, ¿sí? La pronunciación va a ser
Sí, va a ser casi parecido, al igual que la escritura, pero significado, ¿qué pasa con el significado? No se toca, ¿sí? Igual cada palabra tiene su propio significado, entonces aquí en parónimos no altera los significados, pero pronunciación y escritura sí. Y tenemos dos tipos, tónicos. ¿Por qué tónicos? Palabras iguales, pero una va a llevar tilde, mientras que la otra no. ¿Sí? Se van a escribir tal cual, pero una va a llevar tilde, mientras que la otra no. Y mi segundo tipo de letra. ¿Por qué de letra? Porque van a cambiar solamente en una letra. Tengo una palabra hambre. Mi segunda palabra, hombre. Entonces cambié una letra. ¿Qué cambié? Vocal. Eso se trata el tipo de letra. ¿De acuerdo? Entonces te invito a repasar este tema para que puedas comprenderlo mejor.